Hola, hola, buenos días. Dios los bendiga a todos los que están en estas líneas del internet. Muchas bendiciones. Hoy, viernes 11, viernes 11 de julio, estamos celebrando a San Benito, primer fundador religioso en el año 547. Bendiciones a todos los benitos, a todos las benitas, ¿cierto? Si tenemos benitas, que tenemos por ahí, que Dios los bendiga abundantemente. Más aún aquellos que hoy es día de sus cumpleaños. No llevan el nombre de Benito, pero es un día de bendición. Nacieron el día 11 de julio, no llevan el nombre de Benito, pero Dios los bendice abundantemente. Y pues aquellos que llevan el nombre del santo, Dios los bendiga. Escuchamos este canto en este día de la vida de los santos. Y nos disponemos a Jesús en este viernes de la pasión dolorosa de Jesús. ¿Cómo sería estar en los brazos de María, que sostuvo a Cristo en su muerte, cuando Él ya no pudo más? Esconderme en el manto de aquella que atiende a Cristo en vida y en muerte, y cuidó con su amor maternal. Y cúbreme bajo tu mano, y abrázame en mi necesidad. Dulce Madre, Dulce Madre, Dulce Madre, Dulce Madre. Lo acompañaste en la cruz y en el pesebre, siendo niño y cuando iba al Calvario, donde Él fue, tú ibas detrás. Como un niño, recostarme en tus brazos de madre, protegerme bajo tu par, de tu mano aprender a adorar, adorar. Y cúbreme bajo tu manto, y abrázame en mi necesidad. Dulce Madre, Dulce Madre, Dulce Madre, Dulce Madre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Benito, primer fundador religioso en el año 547. Benito significa bendecido. En el 1980, el Santo Padre
Juan Pablo II nombró a San Benito como patrono de toda Europa en el 15 centenario de su nacimiento, eh, porque es el santo que más influencia ha tenido quizás en ese continente por medio de la comunidad religiosa que fundó y por medio de sus maravillosos escritos y de sus sabias enseñanzas. San Benito nació en Nurcia, Italia, cerca de Roma, en el año 480. De padres acomodados, fue enviado a Roma a estudiar filosofía y letras, y se nota que aprendió muy bien el idioma nacional, que era el latín, porque sus escritos están redactados en muy buen estilo. Todos sus datos de su biografía lo tomamos de la vida de San Benito, escrita por San Gregorio Magno, que fue monje de la comunidad benedictina. La ciudad de Roma estaba habitada por una mezcla de cristianos fervorosos, cristianos relajados, paganos, ateos, bárbaros y toda clase de gente de diversos países y de variadas creencias. Y el ambiente es principalmente de la juventud, era espantosamente relajada. Así que Benito se dio cuenta de que si permanecía allí en medio de esa sociedad tan dañada, iba a llegar a ser un tremendo corrompido. Y sabía muy bien que en la lucha contra el pecado y la corrupción resultan vencedores los que en apariencia son cobardes, o sea, los que huyen de las ocasiones y se alejan de las personas malvadas. Por eso huyó de la ciudad y se fue a un pueblecito alejado a rezar, meditar y hacer penitencia. Pero sucedió que en el pueblo a donde llegó obtuvo un milagro sin quererlo. Vio a una pobre mujer llorando porque se había perdido un hermoso jarrón, se había perdido un hermoso jarrón que era ajeno. Benito rezó y le dio la bendición, y el jarrón volvió a quedar como si nada le hubiera pasado. Se rompió. Esto conmovió mucho a la gente del pueblo y empezó a venerarlo como un santo. Entonces tuvo que salir huyendo hasta lo más lejos. Se fue hacia una región totalmente deshabitada, a un sitio llamado Subiaco, que significa debajo del lago, porque había allí cuevas debajo del agua. Se retiró a vivir en una roca rodeada de malezas y espinos, a donde eran dificilísimos subir. Un monje que vivía en los alrededores lo instruyó acerca de cómo ser un buen religioso y llevar un pan cada día, el cual, como ser un buen religioso, llevar un pan cada día, el cual amarraba a un cable que Benito tiraba desde arriba, y su barba y su cabellera crecieron de tal manera y su piel se volvió tan morena en aquella roca, que un día unos pastores que buscaban unos cabras, al encontrar, creyeron que era una fiera, mas luego, al oírle hablar, se quedaron maravillados de los buenos consejos que sabía dar. Contaron la noticia y muchas gentes empezó a visitarlo para pedirle que le aconsejara y le enseñara. Y sucedió que otros hombres, cansados de su corrupción de la ciudad, se fueron a ese sitio deshabitado a rezar y a hacer penitencia y a darse cuenta de la gran santidad de Benito. Aunque él era más joven de los otros, le rogaba que hiciera de superior a todos ellos. El santo no quería, porque sabía que varios de ellos eran gente difícil de gobernar, y porque personalmente era muy exigente con los que no querían llevar la santidad, y sospechaba que no le iban a hacer caso. Pero tanto le rogaron el, que, el, que él al fin aceptó,
el cargo de superior. Con todo ello fundó allí 12 pequeños conventos de religiosos, cada uno con un superior o abad. Él tenía la dirección general de todos. Cuando algunos de aquellos hombres se dieron cuenta de que Benito, como superior, era exigente y no permitía vivir prendiéndole una vela a Dios, prendiendo una vela a Dios y otro al diablo, que no permitía vivir en esa vida de retiro tan viciosamente como si se viviera en este mundo, dispusieron deshacerse de él y matarlo, y echaron a suerte veneno en la copa de vino que él iba a tomar, pero el santo dio una bendición a la copa y éste saltó por el aire y echó 1000 pedazos. Entonces se dio cuenta de que su vida corría peligro entre aquellos hombres y renunciando a su cargo se alejó de allí. El joven Benito le llegaron espantosas tentaciones impuras. A su imaginación se le presentaban las escenas más corruptas y llegaban el recuerdo a ciertas mujeres que él había visto hasta hace tiempo y sentía toda fuerza de pasión, rezaba y pedía ayuda al cielo y al fin, cuando sintió que ya iba a consentir, se lanzó contra un matorral lleno de punzantes espinas y se revolcó allí hasta que todo el cuerpo quedó herido y lastimado. Así, mediante esas heridas corporales logró curar las heridas de su alma y las tentaciones impuras se alejaron de él. Con unos discípulos que le habían sido siempre fieles, San Mauro, San Plácido y otros, se dirigió hacia un monte escarpado, llamado Monte Cassino. Allí iba a fundar su famosísima comunidad de benedictinos. Su monasterio de Monte Cassino ha sido famoso durante muchos siglos. En el año 530, después de ayunar y rezar por 40 días, empezó la construcción del convento en la cima del monte, y en ese sitio había un templo pagano dedicado a Apolo. Lo hizo derribar y en su lugar construyó una capilla católica. Luego con sus discípulos fue evangelizando a todos los pueblos paganos que vivían en los alrededores y enseguida así empezó a levantar el edificio, del cual por tantos siglos ha salido tantos misioneros a llevar la santidad a pueblos y naciones. San Gregorio en su biografía de San Benito narra muchos hechos interesantes entre los cuales vamos a recordar algunos. El joven Plácido cayó en un profundo lago y se estaba ahogando. San Benito mandó a sus discípulos preferidos: Mauro, lánzate al agua y sálvalo. Mauro se lanzó enseguida y logró sacarlo sano y salvo hasta la orilla, y al salir del profundo lago se acordó de que había logrado atravesar esas aguas sin saber nadar. La obediencia de Mauro al santo se había permitido hacer que el salvamento más milagroso. Estando construyendo el monasterio, se vino abajo una enorme pared y sepultó a uno de los discípulos de San Benito. Este se puso a rezar y mandó a los otros monjes a que removieran los escombros, y debajo de todo apareció el monje sepultado, sano y sin heridas, como si hubiera simplemente despertado de un sueño. Estaban sus religiosos constructores tratando de quitar una inmensa piedra, pero esta no se dejaba mover ni siquiera un centímetro. Entonces el santo le envió una bendición y enseguida pudieron moverla, la piedra, de allí como no pasara nada. Por eso desde hace siglos, cuando la gente tiene algún problema grave en su casa y no logra alejar, consigue una medalla de San Benito y le reza con fe y obtiene los prodigios. Es que este varón de Dios tiene mucha influjo ante nuestro Señor.
El terrible rey Totila, pagano, estaba invadiendo a Italia, o- o- oyó ponderar la santidad del famoso fundador. Entonces mandó al jefe de su guardia que, que se vistiera de rey y fuera con los ministros a presentarse ante el santo como si él fuera Totila. Benito apenas lo vio y le dijo: quítate esos vestidos de rey que no son los tuyos. El otro volvió a contarle al rey lo sucedido y éste se fue a visitar con gran respeto y admiración a Benito. El venerable anciano le anunció que lograría apoderarse de Roma y de Sicilia, pero que poco después, al llegar a la isla, moriría. Y así sucedió tal cual. Hubo una gran escasez en esa región y San Benito mandó repartir entre los pobres todo el pan que había en el convento. Solamente dejó 5 panes y los monjes eran muchos. Al verlos aterrados frente a este atrevimiento les dijo: de veras que el Señor nos devolverá con la misma generosidad con la que hemos repartido. A la mañana siguiente llegaron a la puerta del monasterio 200 bultos de harina y nunca se supo quién la envió. Un día exclamó: se murió mi amigo el obispo Capua, porque vi que subía al cielo un bello globo luminoso. Al día siguiente vinieron a traer la noticia de la muerte del obispo. Otro día vio que subía hacia el cielo una blanquísima paloma y exclamó: seguramente se murió mi hermana escolástica. Los monjes fueron a averiguar y sí, en efecto, acababa de morir su santa hermana. El que había anunciado la muerte de otros supo también que se aproximaba a su propia muerte y mandó a unos religiosos a excavar en el suelo su sepultura. Durante 6 días haciéndola, apenas la terminaron, empezó a él a sentir la altísima fiebre y poco después murió. Se levantaba a los 2 de la madrugada a rezar los salmos, pasaba horas y horas rezando y meditando, jamás comía carne, dedicaba bastantes horas al trabajo manual y logró que sus seguidores se convencieran de que el trabajo no es un rebajarse, sino un ser útil para la sociedad y un modo de imitar a Jesucristo, que fue un gran trabajador y hasta un método muy bueno para alejar las tentaciones. Ayunaba cada día y su ayuno lo tomaba en las horas de la tarde. La mañana la pasaba sin comer ni beber. Atendía a todos los que iban a hacer su consulta espiritual, que eran muchos, y de vez en cuando se iba por los pueblos del alrededor con sus monjes a predicar y a tratar de convertir a los pecadores. Su trato con todos era extremadamente amable y bien educado. Su presencia era venerable. Inspirado por Dios, escribió nuestro santo un reglamento para sus monjes que llamó Santa Regla. Es un documento que se ha hecho famoso en todo el mundo y en el cual se han basado los reglamentos de todas las demás comunidades religiosas en la Iglesia Católica. Allí recomienda ciertos detalles como estos. Primero, la primera virtud que se necesita un religioso después de la caridad es la humildad. Dos, la casa de Dios es para rezar y no para charlar. Tres, todo superior debe esforzarse por ser amable como un padre bondadoso. Cuatro, el ecónomo o el que administra el dinero no debe de humillar a nadie. Cinco, nuestro lema debe de ser trabajar y rezar. Seis, cada uno debe de esforzarse por ser exquisito y agradable en su trato. Siete, cada comunidad debe de ser como una buena familia donde todos se amen. Ocho, evite cada individuo todo lo que sea
rústico y vulgar. Recuerde lo que decía San Ambrosio: pórtense como nobles es una gran virtud. Los que vivieron con él, perdón, los que vivieron con él afirmaban que todo lo bueno que recomienda en sus santas reglas lo practicaba él en su vida diaria. Con esos principios, la comunidad de benedictinos ha hecho gran bien en todo el mundo durante 15 siglos. El 21 de marzo del año 387 estaba el santo en las ceremonias de Jueves Santo. Cuando se sintió morir, se apoyó en los brazos de dos de sus discípulos y, elevando sus ojos hacia el cielo, cumplió una vez más lo que tanto recomendaba a los que lo escuchaban: hay que tener un deseo inmenso de ir al cielo. Y, lanzando un suspiro como de quien obtiene aquello que tanto había anhelado, quedó muerto. Dos de sus monjes estaban lejos de allí, rezando, y de pronto vieron una luz esplendorosa que subía hacia el cielo, y exclamó: seguramente es nuestro padre Benito, que ha volado a la eternidad. Era el momento preciso en el que moría el santo. Que Dios nos envíe muchos maestros como San Benito, que tan simpático el santo nos obtenga del Señor la gracia de ir un día a acompañarlo en la eternidad feliz. San Benito intercede por nosotros en el año 547. Esta es la imagen del santo monje religioso benedictino. Que el Señor nos colme de gracia, fortaleza y bendición. Bueno, pues el Señor nos mire con su presencia santa y gloriosa, así sea. El Señor esté con vosotros y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: yo los envío como ovejas entre lobos. Sean pues precavidos como serpientes y sencillos como las palomas. Cuídense de la gente, porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los entreguen, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir, pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte, el padre a sus hijos. Los hijos se levantarán contra su padre y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a la otra. Yo les aseguro que no alcanzarán a recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Pues escuchamos en este contexto del Evangelio de San Mateo la grande presencia de la profecía del anciano Simeón, que mencionó: este niño ha sido puesto para resurgimiento de unos y contradicción de otros. Fíjate cómo es que el anciano Simeón estaba expresando que quien sigamos a ese niño vamos a ser contradicción para muchos. Y ese es el Evangelio, que hoy nos dice que nos envía como ovejas en medio de lobos, entre lobos, y que no debemos de dejar de ser ovejas dentro de la obediencia divina.
Y ahí escuchamos cómo Benito le dice a su discípulo, probablemente Mauro, le dice, anda, métete y rescata a tu hermano que se estaba ahogando, un monje. Y este otro discípulo agarra y se va a lo profundo y saca al otro religioso y después recapacita. ¿Cómo yo me pude meter si yo no sé nadar? Entonces, la obediencia que escuchamos aquí, yo te mandaré como ovejas entre lobos. La obediencia que se manifiesta es una obediencia que va con el misterio de la Trinidad en el amparo de los peligros. Y por eso dice, yo te mando como oveja en medio de lobos, entre lobos. Y bueno, pues nos manda dos virtudes entre estos. Sean precavidos como las serpientes y sencillos como las palomas. Si tú miras que la precaución es muy importante, se llama humildad, se llama sencillez. Y pues en esta precaución nos habla el Señor. La serpiente no está buscando a quién enfrentar. La serpiente responde a una violencia. Y siempre la serpiente camina a las orillas, a las esquinas, camina siempre en lo oculto. Nunca se verá en un ¿cómo se llama? En una, en una vereda visible. La serpiente nunca se va a ver así, que vaya a caminar por la vereda. Siempre va con precaución, metiéndose entre la maleza y perdiéndose entre la maleza. Entonces Dios quiere que tú y yo seamos precavidos, que no dejemos de ser ovejas con precaución. Y sencillos como las palomas. Las palomas tienen esa docilidad de ser custodiadas por la presencia de nuestro Padre. Se le da los alimentos adecuados en su momento. Y su belleza, su esplendor de las palomas solamente viene de la providencia divina. Entonces, dentro de esta caminar, el Señor nos está invitando a ser prudentes. Como dijo el anciano Simeón, serás signo de contradicción. Cuídense de la gente, dice el Señor, los llevarán ante tribunales, los azotarán, los llevarán ante gobernadores, le darán y darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. No se preocupen lo que van a decir o cómo van a hacer, porque el Espíritu de mi Padre, de su Padre, le hablará a través de ustedes. Ahora viene lo que aquí se entiende muy drástico, muy difícil. El hermano entregará a su hermano a la muerte. Pues eso, ¿cómo se llama? Pues muchas veces miramos que un hermano, pues mirando que el hermano, el otro, se está enviciando, droga, alcohol, mujeres, y tú como hermano no vas y lo amonestas, le das los requerimientos, lo metes a un centro de rehabilitación y como no haces nada es como entregarlo a la muerte. Es que supe que mi hermana estaba enferma y no te moviste ni para irlo a irla, a llevarla al doctor o mirar que pudieras decir no me puedo mover para darte lo que necesitas, pero te envío esto. Entonces un hermano entregará a su hermano a la muerte y no hiciste nada por ayudar a tu propio hermano carnal. Vamos a ver el caso. Se dan las muertes que nosotros escuchamos en las noticias. Y se dan las gentes que nosotros miramos que se extravían por su demencia senil. Nos pasó un caso reciente, ayer enterraron a mi hermano Luis, que estaba perdido durante 5 días y lo encontraron muerto pues en un lote baldío. Entonces, como tú y yo tenemos que preocuparnos y tenemos que hacer lo necesario por encontrarlos, pero como no hacemos nada, dice el Evangelio, el hermano entregará al hermano a la muerte.
tenemos que movernos. Y padre, pero pues ¿qué tiene que ver ese señor conmigo? Si fuera tu hermano, hicieras todo lo posible, pero como no es tu hermano, tenemos que darnos cuenta de lo que tenemos que hacer. Y vuelvo a repetirte, si fuera tu hermano, ese señor que le pasó lo que le pasó, y lo encontraron en el lote baldío muerto, quién sabe cuánto tiempo ya estaba ahí, pues es una situación trágica. Pero como no es nuestro hermano, no nos conmueve, no nos estremece. Entonces tenemos que mirar el Evangelio que dice que es mi hermano en Cristo, que es mi hermano en Cristo. El hermano entregará a su hermano a la muerte, el padre a su hijo. Oye, padre, ¿cómo crees que el papá va a entregar a la muerte a su hijo? Pues sí, sí se da. Se llama aborto. Los papás hacen esa ejecución. Hay un meme por ahí que se presenta que dice, llega la señora y la joven está embarazada y le pide al doctor que le aplique una situación de inyección para abortar, porque ya tiene un niño. Y entonces el doctor se queda mirándola, porque tenía una recta conciencia el doctor. Hoy los doctores ya lo único que dicen es negociarte, sí, yo te voy a poner esto y esto, y le negocian, le sacan dinero y hacen lo que se hace. Entonces le dice ese doctor, de acuerdo al meme, dentro del ámbito moral, no, ¿por qué no mejor matamos al niño de 7 años? Mejor matemos a ese niño de 7 años. ¿Por qué? Porque pues ya está, ahí lo tienes. Este todavía viene de camino. Y dentro del meme dice esta situación, que es un ámbito muy claro. La mujer se quedó sorprendida, ¿cómo voy a matar a mi niño de 7 años? Pues es lo mismo que van a hacer con el niño de 3 meses. O sea, ¿qué diferencia tienes entre el niño de 7 años y el niño de 3 meses dentro de tu vientre? Dice aquí, el padre matará a su hijo. Otro meme dice por ahí que una chica, su amiga, le consultó y le dijo, oye, estoy embarazada y quiero que me acompañes a hacer el aborto. Y dice la chica, ¿cómo te atreves a querer tentar contra la vida? Tú eres vida. ¿Cómo te atreves a tentar? O sea, ¿te atreves a ser asesina? Y se quedó así. Es importante esa situación, pero nadie lo dice. Y aquí en el Evangelio dice, el padre a su hijo. El padre a su hijo, matará el padre a su hijo. Ahora vamos a invertirlo, como dice el resto del Evangelio. Los hijos se levantarán contra sus padres. Oye, pues ¿qué significa que los hijos matarán a sus padres? Pues sí, ya tenemos ahí la eutanasia. Aquellos que están diciendo, es que mi mamá ya está así, ya está, llevémoslo a un asilo, llevémoslo a un lugar de ancianos, ahí abandonado. Los hijos matarán a sus padres. Y esa eutanasia, pues es esa situación, supuestamente para ellos es esa naturaleza de darle una feliz muerte, pero no es feliz muerte. Nadie puede determinar tu vida, tu salud, tu bienestar, nadie puede determinarla. Y dice en el Evangelio, los hijos se levantarán contra su padre y los matarán. Todos los odiarán ustedes por mi causa. Díganme si ese Evangelio no está hablándonos de hoy, 2025, cuando se escribió hace 2025 años. Y se sigue realizando. Todos los odiarán ustedes por mi causa. Pero el que persevera hasta el fin, se salvará. El que persevera hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan para la otra. Yo les aseguro que no alcanzarán a por recorrer toda la ciudad de Israel antes de que venga
el Hijo del Hombre. Ahora bien, signo de contradicción. Dice el profeta Isaías en este evangelio que se nos narra, se nos desglosa, se nos amplía. Yo te pido que tú, yo, tenemos esa misión de ir como oveja entre lobos, a hacer el bien, a hacer la obra de Dios, a hacer su voluntad. Es viernes de la pasión dolorosa de Jesús y ofrece todas las injusticias como un espíritu de mortificación en la pasión dolorosa de Jesús. Que alguien te insulte, que alguien te atropelle, que alguien te ofenda, que alguien te haga muecas, ofrécelo. Te lo ofrezco, Señor, por la pasión dolorosa de Jesús. Ofrece esa mortificación. Que el Señor esté con vosotros y con su Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Feliz viernes para todos. Dios los bendiga a todos en el Señor. Bendiciones, hermanos.